Primero una cosa, nosotros escribimos siempre en el mismo lugar, que es Lobo Suelto, que es un blog. La dirección es Lobo Suelto. Es anarquiacoronada.blogspot.com. Entonces, como publicamos juntos, se puede hacer el intento de encontrar una coherencia entre lo que escribimos, pero es un abuso. No hay una coherencia entre lo que escribimos. Hay el efecto que produce que escribamos en el mismo lugar. Yo creo que ahora, escuchándolo a Diego, ¿no? Me cuesta el tema del nombre, el duplicado del nombre. El Runfla está presentado como alguien que sigue bastante desenfadadamente el mapa de sus intensidades, ¿no? Más que combatiente, un militante, y creo que entonces no está planteado como vanguardia en el sentido político, ¿no? No, simplemente que me parece que el tema de los Runfla no está planteado por la pregunta en términos de una vanguardia política. No lo veo así, no creo que sea la vanguardia política, sino que está mostrando algo del juego de las intensidades que por ahí todos notamos que falta en otros que discursean más sobre el tema. Creo que lo que se está intentando hacer es analizar unos discursos a los que se está considerando como que están en falta de autorreflexión, a partir de unas imágenes que son en general literarias, y producir un tipo de efecto ahí. Así leo yo lo de vanguardia. ¿El consumo libera o el consumo justamente es lo que va operando como normalización de las subjetividades? Me parece que esa es la gran pregunta. Que por un lado la palabra consumo, no tenemos un concepto muy claro de consumo. Creo que cuando usamos la palabra consumo se nos mezclan varios conceptos o varios niveles con el tema de consumo. A mí lo que se me ocurre tratar de pensar es un par de secuencias. La primera es, me parece evidente que en América Latina y en la Argentina hay una vitalidad plebeya y que esa vitalidad plebeya en un cierto momento funcionó dentro del mercado y dentro del consumo. Pero esa vitalidad plebeya ni tiene su origen en el consumo, ni podríamos pensarla totalmente absorbida por el consumo. Si pensamos en las reacciones que en América Latina han habido a las crisis del neoliberalismo de hace década y media, esa vitalidad es una vitalidad antes de que esa vitalidad sea conducida a las categorías de la economía política. Que en última instancia eso es lo que sucede cuando una vitalidad social pasa a ser una vitalidad de mercado. Ahora, cuando pasó a ser una vitalidad de mercado, tampoco ocurrió una normalización absoluta, porque de un lado todos sabemos que aparecieron un conjunto de economías que son economías oscuras, economías populares, economías que no son simplemente las economías formales, las economías en blanco, la economía de pleno empleo. Eso no es lo que ocurrió en la Argentina y no es lo que está ocurriendo en América Latina. Es decir, que con economías aparecen múltiples economías y hay una vitalidad de esas economías. En esa vitalidad seguramente lo Runfla tiene mucho que hacer. Justamente el hecho de que lo neoliberal no sea tan simple como habíamos pensado. Que lo neoliberal no sea simplemente el discurso de Menem, las privatizaciones y el ajuste. Que lo neoliberal sea que el espacio de lucha se da al interior del tipo de libertades que los mercados desarrollan a nivel de las micropolíticas de las vidas. Pienso que está esta tensión o esta ambivalencia, en donde sí están ocurriendo lecturas muy conservadoras de lo que significa esta vitalidad popular, y están habiendo espacios de resistencia que no están pasando por las militancias mayoritariamente, y que tiene una fuerza y que tiene una vitalidad que nosotros, me parece, todavía no sabemos pensar o no sabemos bien cómo imaginar formas políticas a la altura de lo que esas vitalidades traen. Eso en cuanto a la fiesta. Me parece que se trabaja o se mulea diariamente o se subsiste para la fiesta. No hay otro motivo. La subsistencia cotidiana no tiene sentido si no hay fiesta. Cumpleaños de 15, bautismo, terminan mamados en un bautismo y se cagan a tiro. Hay una cuestión ahí muy... Yo me acuerdo cuando la selección salió segunda en el Obelisco, fue una fiesta que terminó mal, porque tenía que terminar mal, no había ningún motivo para terminar mal. Y yo me acuerdo cómo enfrentaban a la infantería de una manera que para los militantes de revolución tenían que aprender cómo se paraban frente a la infantería, los cagaban a balas de goma y estaban ahí... Me parece que ese es un ejemplo de cómo el runflerío vive la fiesta. O sea, y al otro día, bueno, a laburar, o sea, ¿no? Y comentaremos, che, saliste en la tele, me cagué a piedrazo. Me parece la fiesta en ese término, de catarsis, de ceremonia, que decís vos, de encuentro, de falopa, de escabio y de garche y de pudrirla. O sea, y me parece que el índice mayor del miedo es la idealización.
O sea, creo, la idealización. Creo que uno idealiza sectores por miedo, o sea, por falta de posibilidades de tener un contacto múltiple, real con los otros, ¿no? Y me quedaba pensando que toda esta cuestión del miedo y de las intensidades podría volver sobre nosotros, no tanto bajo la pregunta de por qué nosotros no reventamos policías o cosas como esas, sino que nos animamos a pensar también. Porque el miedo está muy presente en nuestra incapacidad de afrontar las situaciones que nos tocan pensar y de decir con lenguaje propio cosas que por momentos sentimos que hace falta decir. Ahí yo creo que hay una inhibición perdurable del campo intelectual, digamos así. Y cuando pienso en León, pienso sobre todo en eso. En alguien que una y otra vez estaba revisando eso y estaba intentando ir más allá de un límite, que es un límite de angustia el pensamiento tiene, cuando uno siente que necesitaría poder pensar y decir cosas que no va a pensar y no va a decir por una serie de razones. Me acuerdo, León me contó una vez, él y Piglia, Ricardo Piglia, habían viajado a La Habana a un encuentro de escritores revolucionarios, supongo que en los 60s, y que había una discusión que más o menos era esta. Una posición que era el intelectual, el máximo nivel de compromiso es cuando deja de escribir y agarra el fusil. Y León, Piglia y otros decían que en realidad el compromiso del intelectual pasaba por lo siguiente: poder poner en juego en el pensamiento lo mismo que ponían en juego los demás sectores cuando luchaban. O sea, poder ser capaz de traspasar en el plano del pensamiento, la escritura, el lenguaje, otros lenguajes, el lenguaje que sea, artes, en fin, en cualquier campo del pensamiento, poder pasar los mismos límites que estaban pasando los otros cuando se animaban a pasar límites en sus luchas. El miedo a la ensoñación. O dónde poner la ensoñación, que es casi el título del libro. ¿Dónde ubicamos esa ensoñación? Y si nosotros estamos limitados por miedo a desarrollar ese pensamiento. Y cuando nosotros decimos el neoliberalismo es un horror, no trae ningún beneficio, es un desastre, es una dictadura, que hemos caído en eso, es mucho lo que estamos despreciando de la información que nosotros tenemos, de lo que sí funciona para nosotros y de lo que funciona para millones de personas. Es decir, no lo sabemos pensar, mucho menos lo sabemos desafiar, ¿no? Entonces, ahí me parece que el miedo también es el miedo a ponerse en juego un poco, ¿no? Y por ahí es buena la pregunta en el sentido de qué tipo de espacios son los que hoy nos permiten reflexionar sobre eso. Bueno, este es uno.